Esta tarde en tu programa In Business hablaremos del análisis FODA, qué es y por qué nos servirá más allá de una estrategia. Iniciamos. Las mujeres están in business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In Business. In Business. Con Claudia Arias. Hola, ¿cómo están? Puntualmente iniciamos como todos los días a esta hora tu programa In Business. Estamos contigo de lunes a viernes, pasaditas de las 2 de la tarde después del noticiero de Canal Continental de Noticias. Nos informamos primero y luego ya después atendemos estas herramientas que nos vienen a ofrecer nuestros expertos, los asesores que nos acompañan día a día en el programa. Recuerden que este programa es para ustedes y les ofrezco de verdad la retroalimentación, esta oportunidad que tengo y que ahora sí que pues tenemos ambas partes para que nos sugieras qué temas te gustaría conocer o si tienes alguna duda o estás atravesando una situación, compártela y por supuesto que buscaremos a la persona indicada que nos pueda desarrollar el tema. Así como a ti te sucede, le puede suceder a otro emprendedor o a otro empresario y que, bueno, sin duda aprendemos todos porque no estamos solos en esto. Aunque te sucedan cosas y digas, híjole, solo a mí me pasa, por supuesto que no. Esto es compartido. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta esta emoción y todo lo que nos pasa? Cuando acudimos a eventos masivos que son justamente para emprendedores. Hay varios en nuestra ciudad o incluso ya vimos la Semana Nacional del Emprendedor, donde se reunieron miles y miles y con la emoción y de saber que a todos nos pasa que a veces pues no tomamos las mejores decisiones, nos falta prepararnos, pues nos fallamos en muchas áreas y bueno, pues para eso hay muchas oportunidades, hay que buscarlas, tanto con costo, sin costo, hay que capacitarnos, hay que buscar a las personas indicadas que nos puedan ayudar, porque sin duda, si lo vemos como inversión, créeme que vamos a ahorrar mucho más a la larga. Que sí, bueno, tú dices, no, es que yo no quiero gastar en eso, quítate esa etiqueta de gastar, simplemente es una inversión y créeme que va a estar más fortalecido tu proyecto. Después de este preámbulo que dimos por el programa, de verdad quiero agradecerte que estés hoy en la señal del 1040 de amplitud modulada. Tú escuchas Radio Mujer y también agradezco a quien se hace acompañar de esta frecuencia a través de internet en nuestra página www.radiomujer.com.mx. Saludos si nos estás escuchando en tu trabajo. Sabemos también que hay mucha gente nos escucha en auto en Radio Mujer 1040, en 1040 de AM. Y te quería mencionar también la aplicación, por eso lo mencionaba, Radio Mujer 1040, que podemos estar también acompañándote en tu celular en esta aplicación donde solamente con un clic ya estamos conectados contigo. Así es que bienvenidos, te anunciaba el tema, análisis FODA más allá de la estrategia. Quizás ya has escuchado hablar de este análisis, quizás es primera vez, bueno, vamos a conocerlo un poco más. ¿Y quién mejor que nos desarrolle el tema? Tenemos hoy la colaboración del ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor AC. Y de verdad, gracias Arturo por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Claudia, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Pues muy contento de estar contigo. Y pues bueno, compartirle a todo nuestro público un tema bien interesante que tiene que ver con este análisis FODA, que finalmente en algunas ocasiones a lo mejor muchos lo habrán escuchado, este acrónimo que encontramos pues de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero que tiene que ir más allá de simplemente ser un listado de elementos que nos pueden afectar. Trataremos de explicarlo y trataremos pues obviamente de clarificarlo con algunos ejemplos. Así es, esperando que te quedes con nosotros, estaremos contigo hasta las 3 de la tarde, previo, bueno, a este inicio del programa Club Trendy. Espero que disfrutes y aprendas y te sirvan las herramientas que te vamos a ofrecer. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Bueno, también estamos en redes sociales, búscanos como Facebook Radio Mujer Guadalajara y también estamos en Twitter e Instagram como Radio Mujer 1040. Son también nuestro WhatsApp a tus órdenes 3310 190712 para recibir tus saludos. Pues vamos iniciando, Arturo, con este tema de análisis FODA. ¿En qué consiste? Claro que sí, Claudia. Mira, para iniciar a explicar este concepto del análisis FODA, quisiera poner pues a nuestros amigos que nos están escuchando un ejemplo de dos realidades que pasaron en el 2009 para entender esto que tiene que ver con factores externos, con factores internos. Imaginémonos que en 2009 existen dos líneas aéreas importantes en el país. Una
llamada Volaris, que esta línea pues finalmente en el 2009 pues pasaba la industria aérea por una situación complicada. La industria en general tenía una pérdida aproximadamente del 14% en temas de ingresos contra los años anteriores a partir de la crisis que se detona de Estados Unidos principalmente. Y pues bueno, esta aerolínea resulta ser que en ese periodo del 2009, 2010 y 2011 logra crecer el 12%. ¿Qué significa? Que mientras todas las aerolíneas perdían este 14% en conjunto, Volaris lograba sobresalir y lograba generar estos rendimientos. Y entre una de las cartas que emitía la aerolínea decía que el beneficio y el crecimiento se debía principalmente a temas de eficiencia en el consumo de los combustibles, a temas de calidad en el servicio y a temas de su modelo de negocio que tenía que ver con bajo costo. Y del otro lado de la moneda, Claudia, está una aerolínea que al día de hoy pues ya no existe, que se llamaba Alma de México. ¿Qué pasa con esta aerolínea? En ese mismo año, a mediados del 2009, emite su comunicado que se sujeta a concurso mercantil porque ha llegado a la quiebra. Y finalmente, pues lo que expone esta aerolínea es que pues los motivos principales por los que finalmente terminan sus operaciones es principalmente el aumento en los combustibles, la baja afluencia en los vuelos que ellos tenían a sus distintos destinos, y finalmente el tema de la proveeduría que finalmente se lo estaba comiendo, y sobre todo la devaluación del peso en esos momentos frente al dólar. Entonces, si entendemos estas dos caras, estas dos imágenes, una se enfocó a estrategias hacia el interior de la compañía y otra fue afectada principalmente por factores externos a la compañía, tipo de cambio, temas de el combustible, etcétera. Entonces, ¿qué nos lleva y cómo es el inicio de este análisis FODA? Cuando hablamos del análisis FODA, hablamos de dos áreas de intervención en la empresa o de dos elementos que van a afectar directamente a la compañía. Uno son los factores internos a la empresa. ¿Qué significan estos factores internos a la empresa, Claudia? Son todos estos elementos que están dentro de nuestra operación diaria y que al final logran mermar o afectar el comportamiento de la empresa. Ahorita vamos a entrar a detalles sobre estos factores internos, ¿no? Y posteriormente tenemos otro elemento que son los factores externos. ¿Qué significa esto? Que hay factores dentro del entorno que no están dentro del control de la compañía, pero que logran afectarla, ¿no? Y en ellos encontramos pues muchísimos elementos que son principalmente a veces de carácter económico, político, de carácter demográfico, de carácter tecnológico probablemente. Y bueno, ¿qué significa esto? Que la empresa está constantemente siendo afectada por estos factores internos dentro de la empresa y por factores externos a la empresa. Y de ahí que empecemos con nuestro análisis FODA. ¿Qué es el análisis FODA, Claudia? Bueno, si imagináramos nosotros que tenemos 4 cuadrantes y visualizáramos los 2 primeros cuadrantes de la parte superior, pudiésemos enmarcar 2 conceptos partes de los factores internos. Uno son las fortalezas. ¿Qué te suena a ti, Claudia, que sea una fortaleza dentro de una compañía? Te lo digo al regreso de la pausa. Claro. Déjame que sí, pensarle Claudia. un poquito. Vamos a una pausa. Tú escuchas In Business. Estamos en vivo contigo aquí a través de la señal del 1040 de amplitud modulada. Volvemos. Vamos al tema que nos ocupa el día de hoy en esta mesa de trabajo del programa In Business, hablando de análisis FODA. Más allá de la estrategia, ¿has escuchado hablar de este análisis? Bueno, hoy vamos a adentrarnos un poquito más acerca de qué es y por qué nos serviría más allá de una estrategia. Hablábamos en el primer bloque de estos factores que sin duda influyen tanto internos como externos y que bueno, a través de ejemplos, y que al ratito le vamos a pedir otro ejemplo a nuestro colaborador el día de hoy, Arturo Sánchez, para, bueno, nosotros saber, y son, por ejemplo, nos ponías un ejemplo muy claro, esto que sucedió hace algunos años con 2 aerolíneas muy conocidas aquí en nuestro país, y que bueno, a través de estos ejemplos podemos entender porque bueno, nos dimos cuenta a través de los noticieros de lo que estaba sucediendo con estas 2 compañías.
Y bueno, así ya podemos tener un poquito más claro y ver de qué manera puede afectar o no a nuestro proyecto. Conocíamos, bueno, también empezábamos a hablar del análisis FODA y me preguntabas que para mí que era una fortaleza. Bueno, yo quiero pensar que es algo que hago muy bien y que a lo mejor hago que eso me distingue de los demás. Perfecto, Claudia. Efectivamente, a eso podemos englobar como una fortaleza, y complementando mucho este concepto, tiene que ver con qué ventaja competitiva tengo yo hacia el interior de mi compañía. Y para clarificar más este concepto, Claudia, de ventaja competitiva, quisiera comentar a nuestro auditorio que ventaja competitiva se define como un diferenciador que finalmente el mercado valora sobre mis operaciones, sobre mi producto o servicio, o que finalmente tengo el mismo valor que los demás, pero lo doy a un precio mucho más económico. Entonces, una ventaja competitiva es algo que a mí me fortalece, es algo que me diferencia, y que para que sea ventaja competitiva tiene que tener 3 características: que sea inimitable, es decir, que no me lo puedan copiar con facilidad; que sea escaso o que sea limitado, que no cualquiera pueda tener acceso a esa parte; y tercero, que finalmente genere valor dentro de la compañía. Y entonces, partiendo de ahí, decíamos, estas fortalezas, porque muchos de los errores cuando empezamos a crear el FODA es crear innumerables listados de elementos que creo yo desde mi percepción en los cuales soy fuerte, y entonces empiezo a enumerar y digo, bueno, es que tengo una fuerte administración, declaro finalmente cada mes mis impuestos, y creo yo que esas son fortalezas, pero estamos en un error. Una fortaleza es aquello que me genera una ventaja competitiva hacia el interior. Y te pongo un ejemplo, bueno, 2 ejemplos interesantes. Si hablamos del caso de una de las empresas más importantes en el tema de la moda, en este modelo de fast fashion que existe al día de hoy, pues nos tenemos que adentrar al grupo Inditex. Este grupo Inditex, que finalmente, pues cuyo director general, Amancio Ortega, vemos las diferentes marcas que tiene, como finalmente puede ser Zara, Pull&Bear, etcétera. Su principal ventaja competitiva es su proceso logístico. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo el proceso logístico hace que este grupo tan grande a nivel global, que ha hecho que este español, Amancio Ortega, sea considerado entre los 5 hombres más ricos del mundo y el hombre más rico de España? Es que él logró crear en sus procesos logísticos, por medio de la automatización de sus almacenes, poder surtir a nivel mundial todas sus tiendas en 72 horas. Entonces, imagina, Claudia, el poder y la ventaja competitiva que tiene este grupo de Inditex contra otros competidores. Puedes nombrar las que tú quieras, ¿no?, que son directamente con ellos, pero cuando tú tienes esa ventaja competitiva, tienes ese proceso de automatización y surtir en 72 horas, pues tienes las necesidades del mercado a 2 días de finalmente cuáles son sus gustos. Te hace planear de mejor manera, te hace inclusive surtir mucho más rápido la necesidad de la demanda. Puedes entender que cada ciudad, cada región, cada país tiene gustos distintos, y entonces estar directamente ligado a lo que el cliente o el mercado está requiriendo. Y eso lo damos a partir de una fortaleza que tiene este grupo, que es su capacidad logística, ¿no? Aparte de otros grandes beneficios que te da ese tipo de ventajas de rapidez. Entonces, eso es a lo que nos referimos, Claudia, con una ventaja competitiva o una fortaleza en el análisis FODA. Algo que tengo yo, que no lo tienen los demás, que me hacen ser más competitivo, que me hacen ser diferenciado y por lo tanto me hacen ser mucho más rentable. Y un segundo ejemplo para poder cerrar este proceso de ventaja competitiva y sobre todo de fortalezas en el análisis FODA, podremos decir, por ejemplo, con la panificadora más grande a nivel mundial, que orgullosamente es mexicana, y nos referimos al Grupo Bimbo. Esta empresa panificadora tiene su principal fortaleza no solamente en sus alimentos ricos o no ricos para el gusto de los consumidores, pero en su capacidad de distribución. Ellos son capaces de llevar a más de 500,000 puntos de venta a nivel nacional, ir directamente entre todo su parque vehicular, que suman más de 23,000 unidades de transporte, a todos los puntos de venta a nivel nacional. Eso es una gran fortaleza. ¿Qué te permite eso como fortaleza? 1, ir directo. 2, tener directamente muchísima liquidez, porque pues obviamente todas las tienditas, o tú vas y compras tu pan en efectivo, ¿no? Y entonces prácticamente los tienderos le entregan al repartidor en dinero en líquido. Entonces eso hace que esta empresa tan grande, esta panificadora, tenga mucha liquidez aquí en el mercado mexicano. Y si sumamos eso, que esta compañía tiene el 97% del mercado nacional, es decir, de cada 100 mexicanos, 97 o 9 de
cada producto. 10 consumen este producto, este pan, pues entonces tienes una gran ventaja competitiva. Entonces, a eso, Claudia, nos referimos cuando hablamos de grandes fortalezas dentro de la empresa. Y por otro lado, cuando hablamos de las debilidades de la empresa, hablamos de aquello que nos quita competitividad, eso que nos merma, eso que hace que la compañía vaya 2 escalones abajo de su principal o de sus competidores. Y pongo un ejemplo para entender qué son las debilidades. Pues ahorita estamos, pues ahora sí, recientemente estrenando lo que la empresa de la manzanita finalmente liberó como sus principales teléfonos insignia. Tenemos el famoso versión 10 que le llaman de aniversario, y igual que su teléfono versión 8. Bueno, esta empresa de la manzana, esta compañía, lo que ha generado como su principal debilidad es sus pantallas OLED. ¿Qué es esta pantalla OLED? Que finalmente su principal competidor, que es Samsung, pues encontramos que es la pantalla ícono ahorita del mercado, y que finalmente esta empresa de la manzana no los ha podido fabricar. Y entonces tiene una gran debilidad. Simplemente te doy un dato para entender lo que es una debilidad de una compañía. El próximo año, entre este año y el próximo año, esta compañía Samsung espera generar mayor rentabilidad en la venta de teléfonos de iPhone 10. Va a generar mucho más vendiendo piezas para el iPhone 10 que lo que va a generar vendiendo piezas para sus Galaxy S8. Entonces imagínate que tu competidor principal te surta a ti las pantallas que son tu diferenciador dentro del mercado. Pues es una debilidad enorme. Y entonces, pues, ¿qué está haciendo la compañía en consecuencia? Hacer planes estratégicos, pues ya sea de construcción de sus propias plantas o finalmente alianzas con otros proveedores que les puedan garantizar finalmente el suministro. Entonces, en el análisis FODA, cuando nos referimos a esta fortaleza y esta debilidad de la empresa, tenemos que enlistar, y aquí la recomendación es no más de 5 fortalezas. Ojalá que tuviéramos 5 fortalezas en nuestra compañía. Ojalá. Dijéramos 5 ventajas competitivas que me permiten a mí, que finalmente me diferencian a mis clientes. Bueno, si yo logro enlistar 5, 3, 2, son suficientes. Si empezamos a enlistar más de 5, pues el día de mañana tenemos que estar conscientes que de cada fortaleza surgen 1, 5, 10 estrategias para mantenerla o para desarrollarla, y de cada debilidad de igual manera tenemos que generar 3, 5, 8 estrategias para eliminarla. Entonces, cuando vemos el mapa general de estos factores internos, pues nos van a tener un gran número de estrategias que tenemos, una que evaluar, y 2, que esta estrategia nos va a generar a n número de proyectos para finalmente implementar estas estrategias. Entonces, la recomendación siempre que hacemos este análisis, que es evaluar qué fortalezas tengo hacia dentro de mi compañía y qué debilidades me están limitando a ser más competitivo, pues me permiten enlistar más estrategias. Sin duda es indispensable conocer a la competencia para poder adentrarnos y ahora sí hacer esta diferencia, ¿no? Así es. O sea, decir, yo ante la acera de enfrente, la compañía tal, yo estoy así, pero para esto hay que pues a lo mejor hasta ser el cliente misterioso, el mystery shopper, pero conocer perfectamente qué ofrece la competencia para saber qué ventaja tengo yo. ¿Es válido? Así es, Claudia. Este efecto de estar analizando constantemente cuáles hacia el interior nuestros diferenciadores y sobre todo nuestras debilidades, pues nos va a permitir estratégicamente alinear planes de trabajo, planes de acción que nos ayuden a fortalecer, ¿no? Existen empresas que su modelo es tan robusto que a veces no tienen fortalezas. Entonces, una gran problemática es que tienen que empezar a buscar cómo hago que mis procesos logísticos, mi cadena de suministros, mi producción sea cada vez más competitiva, porque acordémonos, Claudia, que el efecto o el resultado de yo crear ventajas competitivas es que me hacen ser más atractivo para el mercado. Entonces, de ahí que en el análisis FODA nos permite evaluar de manera inicial hacia el interior de la empresa en qué me tengo que enfocar. Decíamos no más de 5, bien claras y específicas cuáles son esas fortalezas que decíamos tienen que ser igual a ventajas competitivas, porque decíamos, si el día de mañana me dicen, es que yo tengo programas de calidad, padrísimo, tienes programas de calidad, pero ¿tu competidor las tiene o las tiene mejor? No, pues fíjate que sí, toda la industria tiene programas de calidad. Entonces eso
no es una fortaleza. No, porque el resto lo tiene, ¿no? Exacto, Claudia. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. Tú escuchas InBusiness a través de la señal del 1040 de amplitud modulada y nos escuchas también en www.radiomujer.com.mx. Te mandamos saludos en cualquier lugar donde te encuentres y gracias por hacerte acompañar de esta frecuencia y gracias por permitirnos estar contigo. Vamos a una pausa, regresamos platicando del análisis FODA más allá de la estrategia. Volvemos. Seguimos contigo, acompañándote. Estamos en Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Te acompañamos también en nuestras redes sociales, ofreciéndote información, artículos de interés, noticias y bueno, pues muchas cosas de las que te puedes enterar, datos curiosos. Entra en este momento en Facebook como Radio Mujer Guadalajara, nos vas a encontrar. También en Twitter como Radio Mujer 1040, a su vez como en Instagram Radio Mujer 1040. Así es que estamos a tus órdenes aquí en esta frecuencia, el 1040 de amplitud modulada. Yo soy Claudia Arias y de verdad gracias por permitirnos estar contigo. El día de hoy platicamos con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor AC, que hoy platicamos con él del análisis FODA. Quizás tú es la primera vez que lo escuchas, quizás tú tenías mucho que no lo escuchabas y son temas que creo que deben estar vigentes contigo, de estar presentes en el tema. Por ejemplo, nos hemos enfocado un poquito en estas fortalezas que debemos de tener y esto nos lleva, y si se fijan todos estos, las áreas que hemos estado conociendo, en las que debemos nosotros de involucrarnos sin duda. Ya lo hablábamos en el área, en el aspecto de mercadotecnia, el conocer la competencia, en el aspecto de innovación, lo importante también que es la competencia. En este caso, bueno, es importante el conocer tu mercado, el conocer a fondo tu proyecto. Y por qué no conocer también a manera de lo más que se pueda la competencia para saber en qué momento, bueno, ofrecemos algo distinto, cuál es nuestra fortaleza, retomando el tema del análisis FODA, y cuál es mi ventaja ante los demás. Pero también, bueno, pues hay otros factores dentro de este análisis FODA que los estaremos conociendo. Así es que pues vamos a seguir, Arturo, con el tema. Claro que sí, Claudia. Entonces decíamos, cuando estamos evaluando este análisis que tiene que ver con determinar cuáles factores internos son los que me hacen a mí ser más competitivo, que llamábamos fortalezas, o qué parte de mi negocio me está afectando para competir contra mis principales rivales, que llamamos debilidades, pues son los elementos que nos van a hacer para la planeación estratégica o para identificar qué planes de acción tenemos que enfocarnos, pues determinar cuál es la prioridad, ¿no? Cuál es la que nos tenemos que enfocar. Si yo identifico que tengo 1, 2, 3 fortalezas, pues decidir mantenerlas, cómo esa fortaleza sigue vigente, y si al día de hoy tengo debilidades latentes, cómo atacarlas para yo no perder competitividad, ¿no? Poníamos el caso entonces de esta empresa de la manzana que finalmente nos vende teléfonos celulares, pues que al día de hoy el no tener uno de sus principales elementos dentro del producto, que es la pantalla, pues lo debilita mucho, no solamente porque le está nutriendo a su principal competidor, que es el que se la surte, sino porque el costo de depender de un tercero hace que se eleve mucho más el precio de su producto, y lo vemos directamente en el valor de sus últimos teléfonos, que finalmente pues rondan ya arriba de los 20 y tantos mil pesos, sí, ¿no? Cerca de los 30, depende de la capacidad, no, hombre, ¿no? Sí, ya es un lujo. Exacto, no te quiero contar cómo estaban las tiendas el fin de semana. No, hombre, y lo peor del tema cuando tenemos debilidades, Claudia, es que imaginemos esta empresa que vende millones de teléfonos en el periodo, ¿no? En un año, y que gran parte de sus ventas haya sido para beneficiar a su principal rival, ¿no? Entonces, son de las cosas que estratégicamente tenemos que atender. Decíamos como recomendación que cuando hacemos este análisis FODA, que es enlistar estas fortalezas y estas debilidades, pues no tener más de 3, más de 5, porque al final inclusive pudiésemos caer en que no son ni fortalezas o no son debilidades, ¿no? Y entramos en materia de analizar los factores externos. Y haciendo un paréntesis en este de factores externos, fíjate que si nosotros atacamos
los factores internos, Claudia, se identifica que en una empresa pyme tú puedes generar mucho más rentabilidad, y estamos hablando de alrededor de un 50-40% más de rentabilidad si te enfocas en factores internos. ¿Qué significa? Que para una empresa pyme hay muchísimas áreas de oportunidad de eficiencia hacia adentro de la organización. Y bueno, finalmente existe un margen de entre el 20-30% de rentabilidad, enfocándote a mitigar y a fortalecer lo que vamos a conocer en este momento como factores externos. ¿Qué son los factores externos? Pues entramos a los otros dos elementos o a los otros dos cuadrantes del análisis FODA y hablamos de las oportunidades y hablamos de las amenazas. ¿Qué conocemos o qué pudiésemos definir, Claudia, como una oportunidad? Es aquello que finalmente el mercado o finalmente el sector externo nos ofrece como una gran alternativa para poder sumar competitividad. Y pongo un ejemplo el día de hoy. Hay un excelente, por ejemplo, si te dijera, ¿qué industria crees, Claudia, que ahorita con el escenario que hemos tenido, donde el tipo de cambio del peso mexicano ha venido a disminuir o ha perdido fuerza contra el dólar, qué tipo de industria crees que se pudo haber beneficiado de esta situación? Sin duda el dólar. Las que exactamente finalmente venden sus productos en dólares. Y es por eso que, por ejemplo, empresas como Xcaret en Cancún finalmente crecieron el año pasado más del 150%. Y si nos imaginamos cómo es posible que 150 personas más entren dentro del mismo espacio, pues es por eso que al día de hoy este tipo de parques, este sector del turismo ha sido gran beneficiado por el efecto del tipo de cambio. Y por eso los precios se han disparado. Sí, claro, porque como ellos tienen tabulado finalmente su precio en dólares, pues cuando nosotros o el mercado interno quiere viajar a estos destinos, pues tiene esa afectación ya directamente en el tipo de cambio. Pero si volteamos a ver la oportunidad de estas empresas, pues imagínate, ellos están recibiendo mucho más pesos y sus costos son en pesos, porque están aquí en México la mayoría de estos sectores turísticos, ¿no? Entonces, ese es cómo ejemplificamos el hecho de que en el contexto externo, este tema económico finalmente pueda llegar a afectar a la empresa. Y cuando encontramos debilidades, amenazas, ¿qué significa una amenaza? Es algo que el entorno externo de nuestra organización nos puede venir a afectar. Y poníamos el caso al inicio del programa de esta aerolínea, Alma, que lamentablemente, tras varios efectos económicos que tuvo que afrontar en el 2009, no los pudo soportar y se vino abajo. Y decíamos, uno de ellos, por ejemplo, el incremento de las gasolinas, el incremento de los combustibles, que al día de hoy también nos está, pues no tanto en el 2009, pero en el 2017 vino a afectar muchas de las industrias. Y pues bueno, al día de hoy tenemos que definir qué tipo de estrategias vamos a generar para poder mitigar estas amenazas que van a estar dentro de la compañía, ¿no? Y pues bueno, comentamos en algún programa, Claudia, como ejemplo, les platicaba que en la industria, por ejemplo, de carpintería, de residencial y turística, pues antes del 2008, 2009, también en estos años difíciles de crisis que hubo a nivel global, pues antes existían muchísimas empresas o más o menos unas 12, 15 empresas líderes del sector, pero el efecto que tuvo esta crisis global hizo que solamente después del 2010-11, solamente de 12, 15 quedaran 3 vivas. Entonces tenemos que entender que los factores externos pueden afectar el desempeño y el comportamiento de nuestra organización. Y para ejemplificar más esto de los factores externos, quisiera platicarles sobre un análisis que se llama el análisis PESTLE. ¿Qué es el análisis PESTLE? Que ahorita vamos a definir cada palabra, ¿no? Sí. Que tiene que ver con factores externos. Pues el primero dentro de este análisis, para poder fortalecer más nuestro FODA y entender los factores externos, tenemos la primera letra, que es la P. La P significa el efecto político que podemos tener, ¿no? Y como ejemplo de cómo una compañía puede afectarse por factores externos, tenemos el caso de la cementera más grande de México, ¿no? Esta compañía dirigida por ya que no nos acompaña Lorenzo Zambrano, pues esta compañía Cementos de México tuvo un gran golpe al momento en que el señor Hugo Chávez en Venezuela decide expropiar su manufactura o su empresa de fabricación de cemento en Venezuela. Entonces vemos cómo el factor político logra llegar a afectar a la compañía. Y casos recientes que podemos ver, por ejemplo, el Brexit,
¿no? Que pudiéramos decir, bueno, a mí el Brexit, ¿cómo me va a venir a afectar? Pues encontramos que empresas como Telefónica Móvil, como el caso de Inditex, que empresas que tienen participación en Inglaterra, se vieron completamente afectadas y que finalmente inclusive mermaron su rentabilidad por acción cuando se dio esta noticia de la salida de Inglaterra del conjunto europeo, ¿no? Entonces, vemos cómo constantemente está habiendo afectaciones en las empresas por factores que no están en su control, que son completamente ajenos a ellos. Y pues la última noticia sobre el proceso de independencia de Cataluña, ¿no? Que vemos que al día de hoy, aunque si está el debate entre procede y no procede, y que pues obviamente se están haciendo todos estos temas de gestiones, ya afectó de manera significativa la economía de Barcelona y de toda esta región. ¿Por qué? Porque más de 130 empresas fuertes de Cataluña decidieron cambiar su sede a Madrid. Entonces vemos cómo los factores externos siguen constantemente afectando a las compañías y tengo que estar listo para yo identificar primero qué amenazas van a estar enfrente de mí y qué puedo hacer a favor de ellas, ¿no? Entonces, hablábamos de esta P dentro del análisis PESTLE, después nos vamos a la letra L. La letra L es la legislación. ¿Qué elementos de legislación nos pueden afectar como un factor externo? Y encontramos como ejemplo el caso pues más reciente que tiene que ver, por ejemplo, a nuestro auditorio que está un poco más informado, con la reciente ajuste en la reforma de telecomunicaciones que tiene que ver con la eliminación de la tasa cero, y que entonces eso va a afectar a los otros competidores porque decíamos, pues había un margen o un piso no competitivo para todas las compañías y que ya vemos comunicados con empresas como AT&T que está diciendo me va a afectar a mí. Así es, y bueno, a final de cuentas puede repercutir en el usuario final, pero bueno, hay que estar al pendiente y fíjate cómo dices tú, hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, hay que considerar estos factores externos que nos afecten lo menos posible, hay que estar siempre con esta visión, hay que desarrollar la visión para, bueno, pues salvar la empresa lo más pronto que se pueda, ¿no? Y bueno, pues habrá sin duda cosas externas que no se podrá hacer más, pero hay que buscar una forma de, bueno, pues o cambiar el plan, ¿no? Pero el chiste es seguir en la búsqueda. Vamos a una pausa comercial, seguimos en vivo en tu programa InBusiness el día de hoy, platicando un poco más acerca de este análisis FODA, más allá de una estrategia. Vamos a una pausa, estamos de regreso en breve. Platicando el día de hoy aquí en tu programa InBusiness con Arturo Sánchez. Él nos acompaña y bueno, cada vez que podemos coincidir en agendas y encontrar en él esta información más allá que lo que pueden ser la base de los proyectos, siempre ir un poco más allá. Aprendemos, Arturo, contigo a desarrollar esta visión, a contemplar otros temas que sin duda, bueno, son para nuestra empresa, no importa el tamaño que sea, y que creo que a través de los ejemplos en los que nos llevas a entender más los temas, nos queda mucho más claro, como el día de hoy que nos estás diciendo, y son temas vigentes que lo tenemos en los medios de comunicación al alcance y que nosotros podemos entender qué está pasando y que nos puede pasar a nosotros como empresa, quizás no a ese nivel, pero sin duda nos puede afectar estos factores internos que sin duda eso será nuestra responsabilidad, el estar preparados, el estar capacitados, el estar al pendiente de todo, cuando, y bueno, a través de análisis tanto económicos, financieros, etcétera, también para que no nos sorprenda ese tema en algún momento, como estos factores externos de los cuales nos decían puede ser político, económico a nivel nacional, que sin duda, bueno, también otro ejemplo que se me viene a la mente y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que lo veíamos todavía a inicios de este año con nuestros productos que fueron atorados en la frontera. Y bueno, fue un factor político que sin duda pues también estos productores se vieron afectados y buscaron pues la manera de distribuirlos y de ofrecerlos al público, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar informados, hay que desarrollar visión, hay que ver qué opciones podríamos tener
y sin duda pues la información es nuestra mejor aliada, ¿no? Así es, Claudia, y sobre todo saber que como responsables de un negocio, llámese micro, pequeño, mediano empresario o como persona física, pues el éxito o la visión del crecimiento de negocio siempre lo voy a encontrar viendo las afectaciones, ¿no? Estando muy atento hacia adentro de mi negocio, qué es lo que puedo mejorar, qué puedo fortalecer, qué es lo que tengo débil, qué es lo que tengo que cambiar para finalmente ser más competitivo, y obviamente estar siempre visualizando el entorno externo, ¿no? Este entorno externo que finalmente puede afectarnos, aunque a veces creamos que no, de manera significativa el desempeño del negocio, ¿no? Entonces, hablando de este análisis que platicamos de cómo identificar los factores externos, hablamos de factores políticos, hablábamos de legislación, y acabas de mencionar uno bien importante, el factor económico. Este factor económico que de alguna manera lo vemos, por ejemplo, en distintos escenarios, como puede ser, por ejemplo, el escenario de una Alemania que al día de hoy ha llevado a arrastrar a otras economías, como en el caso de Grecia, como el caso de Italia, a no poder mantener el mismo nivel de crecimiento, y que las empresas de estos países se han tenido que adaptar a las circunstancias económicas que los ha estado llevando, ¿no? O vemos el caso más reciente, por ejemplo, pues haciendo un poquito el análisis con Venezuela, que como el factor económico que lo ha llevado a tasas de inflación tan altas del 150% ha desincentivado la iniciativa privada, la inversión, y al día de hoy no encontramos empresas que quieran invertir en este país, y afecta directamente pues a las compañías de esta localidad. Entonces el factor económico es algo importantísimo que tenemos que ver, y que también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos un Estados Unidos fuerte, creciendo, y que al día de hoy lo ha hecho crecer, y crecer un poco con mayor fuerza, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también lo que viene siendo la parte tecnológica, que es un factor que de manera externa logra afectar a la compañía. Si identificamos, y recuerdo escuchar hace un par de días a un periodista que hablaba desde las instalaciones de una empresa en Corea del Sur muy grande, y decía: he estado completamente sorprendido al identificar que una de las plantas de manufactura de microchips más grandes del mundo está casi 98% robotizada. Es decir, no hay personas. Y entonces, pues quiere decir que al día de hoy la tecnología está llevando a cambiar procesos operativos, no solamente de las mismas empresas, sino hasta de los gobiernos, ¿no? O sea, sí, sobre cómo va a afrontar estas situaciones de amenazas que tiene que ver sobre la implementación de nueva tecnología, o lo vemos exactamente con el caso, decíamos, de la empresa de la manzana, que al día de hoy ha perdido pues ciertos escalones con respecto a sus competidores en el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, pues bueno, el estar siempre al pendientes de estos elementos nos hacen identificar hacia dónde tenemos que enfocarnos. Entonces, ya en perspectiva en general, tenemos, decíamos, dos áreas importantes de análisis hacia nuestra compañía: los factores internos, compuesto por las fortalezas y las debilidades de nuestra empresa, y finalmente los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Cuál es el objetivo del análisis FODA? Yo poder enlistar qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y amenazas son las más importantes y que van a influir en mi compañía, para que el día de mañana yo pueda hacer un plan estratégico o crear estrategias en función de cada una de ellas para poder seguir compitiendo y generar mayor rentabilidad. Y decíamos, la recomendación es: no hagan listados enormes, con 3, con 4 elementos, y a veces dicen, es que tengo que tener 4 de cada uno, ¿no? No, no es necesario. Exactamente, yo puedo identificar el día de mañana una amenaza que inclusive en el año pueda enfocarme solamente en esas amenazas, o quiere decir oportunidades, y tratando de cerrar este proceso y este análisis FODA, pongo el caso, por ejemplo, de una compañía mexicana que encontró una oportunidad en un efecto político que hablamos en el caso de Rusia, que al momento en que la Unión Europea empieza a generar estos bloques económicos a este país y deja de surtirle ciertos productos, esta compañía mexicana identifica que le puede proveer a Rusia cierto tipo de proyectos como galletas, y entonces encuentra un mercado nuevo completamente y crea una oportunidad enorme, y hace que su empresa crezca a partir de esta situación o esta oportunidad que se da en el mercado, ¿no? Entonces, pues las recomendaciones a sus empresarios es: no dejen de ver hacia el interior y hacia el exterior de la empresa. Así es, y primero, en ese orden, ¿no? Primero el interior para trabajar y fortalecer dentro, para después estar preparado
disculpen ustedes, para estos factores externos que pueden influir, sin duda, ya sea positivo o negativamente, pero hay que estar listos para estas oportunidades que se puedan presentar. Así es que creo que cerramos este tema de una manera muy bien, en el sentido de que gracias a estos ejemplos podemos detectar y que a nosotros nos puede pasar, ¿no? No importa a lo que nos dediquemos, y por eso, bueno, sin duda hay que trabajar internamente, conocer perfectamente nuestro servicio, lo que estamos haciendo, conocer los equipos de trabajo que tenemos, que sin duda también para, bueno, trabajar en una calidad y que también, bueno, podamos identificar en qué estamos fallando, ¿no? Esta retroalimentación, esta comunicación con los equipos de trabajo, y que es muy interesante cuando las partes se involucran, se sientan en una mesa de trabajo, hacer los análisis minuciosos de cada proceso, y creo que ahí es donde podemos hacer clic y embonar cada parte para entre todos, bueno, pues saber cómo vamos a mejorar y cómo vamos a fortalecernos mucho mejor, y bueno, también que las debilidades sean menos y no necesariamente que podamos encontrar que tenemos hasta 6, ¿no? Sino que sea una, y lo ideal es que, bueno, pues no tengamos, pero es obviamente no se puede, siempre va a haber, y que sean menos, ¿no? Trabajar sobre eso. Arturo, ¿dónde te pueden contactar y qué servicios se encuentran con ustedes ahí en la asociación? Claro que sí, Claudia. Pues invitar a todo nuestro auditorio a que nos escriban a soyempresario.org, en nuestra página de internet www.soyempresario.org. Ahí directamente les abre un link, o que nos manden un correo a contacto@soyempresario.org, y con mucho gusto les estaremos mandando información. Tenemos conferencias, programas de capacitación, programas de asesoría de diferentes expertices, y que sepan pues que nuestra asociación está ahí para apoyarlos en su proceso de emprendimiento y empresarial, Claudia. Así es, para que conozcan sus servicios e ingresen a esa página. Y bueno, ya como un cierre, Arturo, nos queda un minuto y medio. ¿Qué recomendación le darías a las personas que no se han ocupado del tema, que creen que les pasa a las empresas grandes, como la de Losito, como quizás no, digo, por mencionar algunas, que le pasa a las empresas grandes y a mí no me va a pasar? La recomendación y el cierre sería invitar a nuestros empresarios a que el éxito del negocio a veces no está solo en operar. Tenemos que tener esa lucidez para identificar qué realmente nos hace fuertes, qué realmente nos debilita, y finalmente qué está en el exterior que nos puede o fortalecer haciendo una oportunidad o nos puede mermar, ¿no? Muchos de nuestros empresarios y emprendedores se diluyen y a veces no crecen, se quedan en la operación, detrás de un mostrador. Y la invitación es: veamos más allá simplemente de una operación. Dijiste algo muy importante, que no se queden en el mostrador. ¿Cuántas personas, cuántos empresarios, cuántos emprendedores, se quedan nada más en el escritorio, ¿no? Y no se enteran de qué está sucediendo en el mostrador, no se enteran, no hay retroalimentación con sus equipos, o simplemente, Arturo, no se salen a la acera de enfrente a ver su negocio por fuera, ¿no? Salirse un poquito de sus zapatos, por decirlo así, y verlo de una manera distinta. Hay que tener apertura, porque también cuántos empresarios o emprendedores son como un poquito necios, que dicen, no, es que a mí me funciona, o yo quiero que me funcione, ¿no? Pero sí hay que abarcar más, hay que conocer más, hay que involucrarse más, hay que comunicar más, que creo que es lo más importante también dentro de la organización, y que algún momento hablaremos después del tema de comunicación. ¿Te parece? Claro que sí. Creo que nos puede generar muchos problemas o nos puede resolver infinidad, y que es un parteaguas, ¿no? Si la hay o no la hay, todas las consecuencias, y yo sé que en algún momento lo podremos platicar también contigo. Y agradecerte, Arturo, el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor, AC, y muchas gracias nuevamente, y te esperamos pronto, Arturo. Claudia, muchísimas gracias a nuestro auditorio, y esperemos próximamente también. ¿Nuevamente tu página? Claro que sí, www.soyempresario.org. Muchas gracias, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes también, excelente.